¿qué te parece si vamos conversando por décadas y vamos contando, empezando, digamos, por la década de los 40, ¿no? Que creo que es una época importante para ti porque ahí aparece la vocación, ¿no? Por la arquitectura. Sí. Claro, bueno, muchas gracias por la entrevista, me siento muy contento de poder comunicarme contigo y a través tuyo con el colegio y la profesión y en fin, quien puede interesarse en estos temas. Efectivamente, los años 40 son los años de formación y se va gestando una vocación que en mi caso es un poco producto creo que atribuyo esta vocación a un ambiente familiar muy estimulante para las artes y las letras. Y yo he entendido, al final ya de mi educación escolar, que la arquitectura de alguna manera respondía a esas dos motivaciones que se habían venido generando dentro de mí. Por este ejemplo de mis padres, Estuardo Núñez, un hombre muy destacado en las letras, y mi madre, Cota Carballo, una pintora, una mujer de múltiples talentos, y con una vocación de madre extraordinaria, ¿no? Ella ha llevado un diario nuestro desde que yo estaba, ¿no?, todavía en el vientre de mi madre, hasta mis hijos y hasta mis nietos, ¿no? Anotando casi todos los días los incidentes, ¿no?, las peculiaridades de cada uno de sus hijos y de nietos. De manera que hay una vocación familiar muy fuerte que se traduce para ella en una vocación por los niños, por la literatura infantil, por los cantos infantiles. Tiene novelas, ¿no?, para niños, ilustradas por ella y después por mi hermana en ediciones posteriores. De manera que esto crea un ambiente que yo creo que explica un poco esta vocación, ¿no? Eso es durante los años 40, ¿no? De manera que habría que pasar a la década siguiente para ver de qué manera, ¿no?, desarrollo esta vocación, ¿no?, en la universidad y en otras actividades, ¿no? Sí, Osvaldo, en la década de los 50, ¿no? Ahí enmarcamos tus estudios de arquitectura en la UNI, ¿no? Cuéntanos primero en qué contexto social o político estudias. Sí, bueno, me parece que fueron los años dorados de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Los años 50, que es cuando yo termino el colegio y entro a la universidad. Tengo la suerte de haber entrado a una facultad de arquitectura que se estaba formando. Yo he sido parte de esta gestación, de este proceso, ¿no?, de crecimiento de la facultad de arquitectura. Oye, Osvaldo, pero en esa década, o sea, tú terminas de estudiar arquitectura en la UNI y tienes una segunda etapa formativa, ¿no? Que haces un viaje a Europa, ahora Sí. nos cuentas a dónde, para estudiar, y creo que también podríamos hacer énfasis ahí en el dibujo, ¿no? En el viaje como dibujo. Sí. Bueno, yo siempre me acuerdo mucho era tradicional, ¿no? Ir a, ir a Europa a completar tus estudios, ¿no? Porque, en fin, las ciudades, el paisaje, la humanización, ¿no?, del contexto, ¿no? Siempre había provocado, pues, viajes, ¿no? Uno recuerda viajes a Grecia, por ejemplo, de Le Corbusier, Richard Neutra. Casi todos los arquitectos han hecho, pues, su viaje al desierto, ¿no? Y han abierto mucho sus panoramas, toda la historia, ¿no? Frente a ti resulta realmente una ventaja enorme, ¿no? Museos, ¿no?, ciudades, el paisaje integrado, ¿no?, o trabajado por el hombre, el respeto, ¿no?, a los accidentes topográficos, a los bosques, a lo verde. Está humanizado y está de alguna manera resuelto, ¿no? Y entonces, y la belleza, ¿no?, del Mediterráneo, de las islas, realmente era una maravilla. Y a mí me tocó, tuve la suerte, ¿no?, de poder hacer esa experiencia también. Y fue al final de la década del 50 y principios de la década del 60,
Y ahí, bueno, hubo un cambio en mi vida muy importante porque encontré a una mujer maravillosa y que fue la madre de todos mis hijos, ¿no? De manera que ahí se cambia ya de década y entro de pleno a la formación, perdón, a la actividad profesional, ¿no? Que fue Sí. otra década maravillosa, ¿no? Fue una década... Entendemos que esa década, Osvaldo, esa década que tú la consideras como el inicio de tu vida profesional, ¿no? Ya es en Perú, Sí, ¿no? Y entras a trabajar a la Nacional de la Vivienda. Creo que sería bonito que nos cuentes ahí cómo se concebía, ¿no? La vivienda social en esos años. sí. Bueno, a principio de la década en los años 60, es la época, es el final los primeros años de la década, son el final de la Corporación de la Vivienda, se inició también bajo la ley de la Corporación de la Vivienda, con la V3, ¿no? Y después, y yo alcancé la época en la cual se construyen las unidades vecinales, ¿no? Las unidades vecinales, en el caso de Huampaní, centro de entretenimiento para los maestros y para los funcionarios públicos en general, ¿no? Había en ese caso, en esa época era muy importante, ¿no? Y estaba muy formalizada la, a diferencia de ahora, ¿no? La actividad pública del funcionario público. Y entonces tenía acceso a vivienda a través de las unidades vecinales y centros de recreación, como por ejemplo Huampaní. Fue una tarea que nos tocó en los años, al principio de los años 60, y que terminó muy pronto porque bueno, hubo una crisis económica, ¿no? Se terminaban los años de mucha abundancia, que fueron los años de Odría y de Prado en la década del 50, y se comienzan a generar problemas ya de inflación y de la economía del país y la política del país se comienza a agitar porque comienzan ya esta afluencia, este crecimiento explosivo de las ciudades, ¿no? Y entonces aparece la figura de Pedro Beltrán, que era ministro de Economía de Prado, que le encarga a su principal crítico, el director de la prensa, Pedro Beltrán, le encarga la economía del país. Y lo primero que hace Beltrán es tratar de enfrentar esa inquietud social generando, ¿no? Apoyando a la industria, digamos, al sector privado, ¿no? Y tratar de convertir digamos, al ciudadano en un propietario, ¿no? Entonces crea el Instituto de la Vivienda, que está orientado a satisfacer estas necesidades y esta presión, ¿no? De la social, ¿no? Responderlas también desde el punto de vista de la infraestructura y de la construcción. Entonces, era concursos de la casa propia, ¿no? Promueve pues cada ciudadano sea propietario, ¿no? Crea la ciudad de Ventanilla, una ciudad satélite que tenía vivienda y comercio, ¿no? Se trataba de no ser solamente una ciudad dormitorio, sino también una ciudad que generara trabajo. Y crea ese instituto. Esa línea de lo que nos estás contando, ¿no? Está el concurso del Centro Cívico de Lima, ¿no? Donde participas y, sí. ¿no? Cuéntanos un poco de ese proceso y sobre todo cuál es el valor de ese edificio para la ciudad y la arquitectura. Sí, bueno, es una idea que se había venido gestando desde hacía unos años, ¿no? Habían venido incluso Sert y Wiener, ¿no? Que eran arquitectos que vinieron invitados, ¿no? Hicieron una especie de gira por Latinoamérica, sugiriendo proyectos, ¿no? En ese momento era la época del SIAM, ¿no? Del SIAM, de Gropius, ¿no? De Le Corbusier, que viajaban, ¿no? Y dejaban, desgraciadamente no pasaron muchos por acá, pero Wiener y Sert estuvieron acá y dejaron un proyecto de convertir, digamos, el corazón, desplazar el corazón de la ciudad
hacia lo que sería ahora el paseo de los héroes, ¿no? De los héroes navales, y crear ahí una especie de nuevo centro moderno, ¿no? Cómodo, alternativo al centro antiguo, al centro histórico. Y para seguir un poco el modelo de las ciudades europeas de la reconstrucción después de la guerra, ¿no? Que generan estos, no tratan de salvar, rescatar, ¿no? La parte antigua, pero dado que ya las actividades y el desarrollo económico y social había crecido, había que alojar de mejor manera toda esta burocracia y administración nacional, ¿no? Y Lima era el centro, evidentemente, de todo. De manera que cuando sube Belaúnde, hace una segunda etapa, ¿no? Después de derribar las murallas, derriba este centro que estaba fuera de la muralla, que era el panóptico, ¿no? La cárcel de Lima, que ya era, por supuesto, estrecha para la cantidad de gente que iba a utilizarlo. Y entonces se plantea, no tanto como Serti Wiener un nuevo centro, sino reforzar el centro existente, que era fundamentalmente el eje del Jirón de la Unión, que venía pues desde el Palacio de Gobierno, ¿no? hasta el Plaza San Martín, continuarla por Belén y rematar en un centro cívico, que no solamente era un centro cívico, comercial, administrativo, había también instituciones como por ejemplo el nuevo Correo Central, que iba a estar en esa zona. Era una zona además que en ese momento tenía cierto prestigio porque estaba la embajada americana por ahí, había muchos servicios, ¿no? Todavía existentes, el Palacio de Justicia. De manera que se prestaba esto para, digamos, reforzar el centro de Lima y darle mayor vitalidad y en proporción con el crecimiento de la ciudad. Y se convoca un gran concurso, que probablemente sea el concurso más grande o la operación urbana más grande que se ha hecho desde la época de Leguía, ¿no? Que se hizo la avenida Arequipa y se transformó mucho la estructura de la ciudad. Y fue esa una intención que se mantuvo este programa que salió a concurso, que eran pues oficinas, eran teatros, había un centro de convenciones, que era la niña mimada de Belaúnde, porque Belaúnde quería, presidía una entidad internacional, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Entonces tenía previsto la inauguración de este evento en este centro cívico, en esta sala de convenciones y de congresos, ONUDI, un organismo de Naciones Unidas. De verdad que ese era el programa, ¿no? El programa además incluía algunos elementos modernos, ¿no? Como por ejemplo, incluía una vía subterránea que salía de la Plaza Unión y que estaba destinada a servir al metro de Lima, que iba a salir hacia el norte de Lima, mejor dicho, hacia el Callao, y iba a entrar por la Avenida España, pasando por debajo del centro cívico, de manera que esa era una condición que había que conservar, ¿no? Mientras que Belaúnde era presidente, Eduardo Rego era el alcalde de Lima. Y Eduardo Rego había convenido ya con una firma francesa, ¿no? Darles la concesión del metro y construir un metro que llegó a tener un nivel de diseño de detalles estupendo. Pues. Se sabía debajo de qué edificio y en qué lugar iba a haber cada estación, ¿no? Del metro previsto, que iba a ser una concesión durante 30 años y que hubiera sido pues ya largamente incorporado a la ciudad. De manera que en ese contexto de transformaciones y de modernización de Lima se da este concurso del centro cívico, que era muy grande, era una manzana muy grande, era como de 2,5 hectáreas más o menos, pero de gran densidad, ¿no? Porque se pensaba tener pues, estacionamiento suficiente, tener muchas oficinas para el comercio, muchas oficinas para administración, como bueno, había el hotel, había vivienda, era un complejo, había el centro de convenciones, tenía muchos detalles, ¿no? Muchos programas de mayor detalle. Y se solicitaba un concurso, la participación de grupos más grandes, capaces de resolver en poco tiempo un problema de esta magnitud.
Entonces se convoca, me parece que estaban 5 arquitectos por lo menos en cada equipo, ¿no? Con una cierta experiencia previa. Entonces nosotros nos fuimos juntando, fuimos conversando y habíamos varias oficinas amigas, ¿no? Que era la de Crucipáez, ¿no? Estaba tu papá, Miguel Llona, con Pepe García Brais, estaba yo con otros socios que con los que compartí oficina, una sociedad un poco laxa, ¿no? No había no éramos socios realmente, pero participábamos en ciertas actividades comunes. Entonces, con Carlos Williams, una personalidad extraordinaria también, y Adolfo Córdoba, ¿no? Teníamos esa oficina y entre todos asumimos esta tarea de resolver el problema, pero como éramos muchos, para el efecto del concurso dijimos, hagamos 3 propuestas y la que gane, la desarrollamos. Así fue en efecto. Se presentaron al concurso y de las 3 propuestas, una fue la que ganó. El otro grupo estaba conformado por Osma, me parece, creo que Rodrigo también andaba ahí concursando. Fue realmente una sonora, ¿no? Victoria la de este equipo, ¿no? Que ganó en la primera etapa del concurso, que estaba planteado en 2. Miguel Llona y García Bray fueron los ganadores de ese primer concurso, ¿no? De manera que generosamente compartieron con todas las demás oficinas la tarea, que por otro lado tenía que ser de por lo menos 5 personas, este desarrollo, que se hizo de una manera muy, como un modelo, digamos, de colaboración profesional y de trabajo así de conjunto, que también teníamos pues los especialistas, ¿no? Una vez que se ganó la segunda etapa del concurso fue entre dos firmas, ¿no? En la segunda fase también la ganamos ya como conjunto, como grupo integrado de las 3 oficinas, y desarrollamos el concurso. Cuéntanos un poco, ¿no? de tu vida profesional como docente. Bueno, mi experiencia profesional comienza recién llegado de mi viaje de Europa a Europa, y al mismo tiempo que mi trabajo en la Corporación de la Vivienda, ¿no? Comienzo trabajando en el taller de cartucho. Yo entré a trabajar al tercer ciclo, que era el de Miro Quesada. Tenía temas durante todo el tiempo en que fue profesor del tercer ciclo, era la casa propia, ¿no? Tenías que analizar tu familia, establecer las necesidades, ¿no? Y resolver problemas muy claros y muy conocidos por ti, ¿no? Entonces había esta relación entre forma y función y comenzaba ya a hacerse presente en la arquitectura. Yo entré a enseñar a ese taller, estuve ahí con García Brais, estuvo como apoyo de cartucho en esa época durante un breve tiempo, porque después se fue becado también a Europa. Y entonces yo comencé a enseñar en esta facultad hasta como auxiliar, como asociado, unos 3 o 4 años, y después, ya unos 5 años más tarde, fue ya profesor principal, me hice cargo de un taller con el que trabajé muchos años, al mismo tiempo que enseñaba historia. Brevemente enseñé historia de la arquitectura, reemplazando a Pepe García Brais, que había salido de viaje, estuvo más o menos un año fuera, y después tomé y me dediqué durante los años siguientes a hacer 2 cursos, ¿no? El curso de teoría de la arquitectura y un curso de arquitectura y comunicación, que me parece que puse de alguna manera algo elaborado por mí, ¿no? Algo que creo que era sugerente, tuvo cierto éxito me parece a mí, en la formación de mis alumnos, ¿no? Y que los he tenido hasta el final, ¿no? Y ahora ya he pasado la posta a un grupo de gente más joven. Pero eso ha sido y he enseñado desde los años 60 hasta el año 2020, o sea, he estado 60 años enseñando, ¿no? En distintas ubicaciones,
rematando con los talleres de tesis. Solo como para ir avanzando en nuestra estructura de las décadas, ¿no? Lleguemos Sí. al hoy. ¿A qué te dedicas hoy? ¿Qué haces en tu día a día? Bueno, me jubilé justo antes de la pandemia, con lo cual no he aprendido todavía a usar el Zoom ni a todos estos medios que hay ¿no? de socializar, ¿no? De comunicarse, ¿no? De verdad que tengo grandes problemas para poderme comunicar contigo de esta manera. Ahora me dedico a dibujar sobre todo, ¿no? Tengo algunas cositas que de vez en cuando llegan, ¿no? Pero a mí siempre de la arquitectura me ha gustado el dibujo, ¿no? Yo siempre para mí la etapa ideal, ¿no? Del proceso creativo es el anteproyecto, ¿no? O sea, tratar de expresar, ¿no? El dibujo. ¿Quién es Osvaldo Núñez? No sé, tiene muchos defectos, parece que es una persona muy incompleta, pero en fin, hay que aceptar lo que es, ¿no? Pero he tenido mucha suerte en mi vida, yo soy un hombre muy afortunado desde el punto de vista familiar, por ejemplo, ¿no? Porque tenía una familia maravillosa, tuve una pérdida muy grande, pero ahora he recuperado de alguna manera esa familia, se ha reconstituido una nueva familia. Y, y en fin, disfruto mucho, por ejemplo, viviendo en proyectos que yo he hecho, porque de alguna manera siento que hay una parte de mí en estos ambientes, ¿no? Sí, eso es, siempre he estado, mi vida está ligada a la arquitectura, ¿no? Siempre he vivido en casas hechas por mí o en departamentos, edificios hechos por mí. Y tanto acá como fuera de Lima, ¿no? De manera que en eso soy una incógnita, no acabo de conocerme y hay cosas que no quiero, que no quiero reconocerme, pero en fin, vamos a ver, tengo todavía muchas esperanzas, ¿no? Muchos proyectos en el futuro inmediato, y gracias a Dios soy de buena salud, de manera que eso es muy importante también. Gracias, Osvaldo.